La pregunta incógnita de todos: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué sigue después de la muerte? Yo diría que no hay vida después de la muerte. Yo diría que es que la vida está antes de la muerte y después de la muerte. Lo que tenemos mal entendido de pronto es el concepto de muerte. ¿El concepto de muerte qué significa entonces? Para nosotros los que estudiamos la espiritualidad, la muerte es pasar a la siguiente habitación, es el regreso a casa. Nosotros estamos aquí en este plano de paseo, viviendo unas experiencias, y cuando los que llaman muerte dicen que morimos, realmente lo que hacemos es regresar a nuestra casa de toda la vida. Digamos que trasciende un ser querido, una familia, el que desea, y empieza a mover cosas, por decir algo. Son muchas las maneras, ¿no? Puede mover objetos no tan pesados, pueden prender la televisión, pueden prender la radio, pueden prender el computador, pueden apagar y prender luces. Es lo que más se les facilita, porque somos energía y pues pueden manipular la energía fácilmente. Pueden mandarte un mensaje de WhatsApp desde el teléfono de ellos al tuyo. No deberíamos tener miedo a la muerte, porque a todos nos va a llegar. O sea, es algo absurdo, le tenemos a algo que es seguro. Inevitable. Sí, claro, pero adicional a eso, deberíamos en este plano tomar conciencia de la muerte, porque no solamente nos llega a nosotros sino a nuestros familiares, pero eso es necesario hacerlo, porque entre menos miedo tengamos a la muerte, menos apego vamos a tener en este plano también. Yo creo que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con los seres trascendidos que tengamos. De hecho, todos nacemos con esa capacidad. Lo que pasa es que la sociedad, las religiones, que yo no critico ninguna de ellas, las creencias, los miedos, las películas de terror y todas esas cosas hacen que a la medida que vamos creciendo nos vamos alejando de esa capacidad. Pero todos somos almas, por lo tanto todos nos podemos comunicar con las almas, porque nuestro ser querido que no está aquí y ahora está en otro plano, pues es un alma. Entonces lo que yo creo que necesitamos es escucharnos a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos y empezar a esperar esas señales, abrirnos a todas las posibilidades, a todas las probabilidades. Es decir, la reencarnación, eso no existe. Creo que sí, sí existe. Nosotros venimos a este plano a experimentar, a aprender, a evolucionar como almas, y probablemente ninguno de nosotros, del entorno de nosotros, esté lo suficientemente iluminado como para decir que ya no necesita volver. O sea, si fuéramos de pronto San Francisco de Asís o algo así, quizás ya digamos, bueno, ya superamos muchas etapas. Entonces lo más seguro es que tengamos que venir muchísimas veces más en cuerpos diferentes y en otras épocas, a seguir aprendiendo y a seguir evolucionando como humanidad. ¿Qué tal? El saludo especial para todos los suscriptores y seguidores de El Rincón del Miedo 666. Yo soy Julio Polo y aquí estamos en un capítulo más de este podcast de lo paranormal, podcast de terror, a través del cual nosotros les traemos a ustedes temas diversos de el mundo del misterio, del mundo del miedo, de aquellos que gustan de escuchar de temas interesantes del otro lado, del más allá. Y hoy no voy a ir con historia previa, porque el tema que traigo para ustedes es un tema sumamente interesante. Es un tema que ha generado debate durante muchas décadas, pero sobre todo la pregunta que tiene que ver con la incógnita más importante. Y es esta: ¿hay vida después de la muerte? El podcast de hoy trata sobre eso. Y hemos traído a una persona que se ha venido especializando durante un par de años en ese punto. Pero antes de contarles un poco sobre eso, tengo que decirles que este personaje, nuestro invitado, antes no creía mucho en el mundo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque estaba basado en la ciencia, pues es un ingeniero. Y sus estudios lo han llevado hacia el lado de la ciencia. Y ustedes sabrán que la ciencia no va muy de la mano con lo espiritual. Alejandro Avilés, bienvenido a nuestro podcast del Rincón del Miedo 666. Buenas noches, Julio, y un saludo para toda su audiencia. Con mucho gusto estamos aquí para todos ellos, ¿no? Para poder responder todo lo que esté a nuestro alcance. Ingeniero, y de un momento a otro, digamos, basado en la ciencia dice: ¿qué hay después de la muerte?
solamente lo que es lo que se ve, lo que se corrobora. Un cuerpo que deja de respirar, un corazón que deja de palpitar y una vida que se extingue. Pero si nos vamos a lo espiritual, hay algo más. Estas personas creen en algo más. Pero usted inicialmente creía en lo primero. ¿Qué lo Así hizo es. cambiar de idea, Alejandro? Yo creo que la vida lo pone a uno donde le corresponde y como lo dices, inicialmente yo pensé que solamente lo que uno veía y podía medir era lo que existía. Eso es lo que nos dicen pues, todos los principios, los métodos científicos. Y un día la vida me presentó ante una circunstancia bastante dolorosa. Hace 2 años nosotros perdimos un hijo de 16 años y desde ese instante yo empecé a buscar y a educarme acerca de lo que no veía y de lo que negaba hasta entonces, y la vida me ha sorprendido. Y se encontró usted con una cultura, una comunidad que, digamos, estudia lo que es la presencia de lo espiritual, de que hay algo más allá después de fallecer. Y lo más importante es que no solamente es una creencia en este planeta, en la sociedad, sino que hay una comunidad científica que ya empieza a aceptar y a escribir acerca de lo mismo. O sea, antes era solamente una parte de la sociedad espiritual, pero hoy en día la parte científica también ha tenido que, a través de muchas pruebas y evidencias, ceder y empezar a aceptar que existe algo más. ¿Y existe algo más? Totalmente seguro. ¿Y qué podemos encontrarnos? Es decir, la pregunta incógnita de todos: ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué sigue después de la muerte? Yo diría que no hay vida después de la muerte. Yo diría que es que la vida está antes de la muerte y después de la muerte. O sea, lo que tenemos mal entendido de pronto es el concepto de muerte. El concepto de muerte, ¿qué significa entonces? Para nosotros los que estudiamos la espiritualidad, la muerte es pasar a la siguiente habitación. Es el regreso a casa. Nosotros estamos aquí en este plano de paseo, viviendo unas experiencias, y cuando los que llaman muerte dicen que morimos, realmente lo que hacemos es regresar a nuestra casa de toda la vida. Pero bueno, digamos que nos preguntamos qué hay después de que morimos. No digamos una vida. ¿Qué plano hay? Es decir, yo fallezco y mi espíritu deja mi cuerpo. ¿Y a dónde va? Exactamente. Entonces, estamos aquí en este plano tridimensional, en este plano dual, y en el momento de trascender, es decir, cuando el alma sale de nuestro cuerpo, hay como dos creencias, como dos corrientes. Yo me acerco más a la idea de que existe este plano terrenal, Sí. existe un plano astral que todo el mundo, que todos los que estudiamos esta ciencia, diríamos, estamos de acuerdo, el plano astral, pero hay algunos que dicen que una vez trascendemos, pasamos al astral, y yo creo que nos quedamos como una especie de umbral, algo Sí. pequeño que divide los dos planos. Entonces, cuando el alma sale, lo que hace es liberarse de ese cuerpo y expandir la conciencia, porque aquí en este cuerpo material estamos limitados. Pero una vez salimos de este cuerpo, nuestra conciencia se expande. Y esa expansión permite no solamente ver lo que está sucediendo aquí, por ejemplo, si estoy en una clínica, si estoy en un consultorio en una clínica, fallecí ahí, no solamente puedo ver lo que está sucediendo ahí, sino que también puedo estar viendo mis familiares que pueden estar en otra ciudad, en otro lugar. O sea que expandimos la conciencia. Y en ese momento, para mí, creo que estamos en el umbral, en medio de esos dos planos, y
hay algunas almas que por alguna razón se pueden quedar ahí algún tiempo y otras que pasan al plano astral. Que el plano astral es muy cercano a la Tierra, a lo que nosotros conocemos, y muy parecido, con algunas características diferentes, por supuesto. ¿Acaso existe el paraíso? Yo creo que se le dice paraíso porque pues son unos colores más brillantes, no es como ver uno acá la selva, las flores, sino que tiene un color más intenso, y pues por haber expandido la conciencia, haber salido de este cuerpo limitante, tenemos como una capacidad de ver hacia todas las partes. Por eso se dice el paraíso. Alejandro, yo tengo una historia 100% real que le ocurrió a mi hermano, y tiene que ver, cuando él tenía 13 años, sufrió un accidente de tránsito y estuvo en coma por varios meses. Ese niño de 13 años, cuando sale del coma y regresa a casa, un día me cuenta una historia y me dice: yo estaba en un campo verde muy grande, me levantaba todos los días a jugar en ese campo debajo de un árbol, y lejos, muy lejos, veía a un señor que todos los días me vigilaba, un señor de barba blanca, de avanzada edad, y todos los días estaba ahí vigilándome, día y noche. Yo quiero hacer esta pregunta a usted que, digamos, tiene el pleno conocimiento por lo que ha venido estudiando del plano espiritual. Si esa presencia que él veía ahí, un niño de 13 años que después de sufrir un accidente, si le preguntas, él no se acuerda cómo fue el accidente, pero ese niño de 13 años decía que vio a Dios. Era Dios el que lo estaba cuidando. Estaba en un lugar precisamente a donde su espíritu fue temporalmente. Nosotros, lo que se ha podido investigar, pues más cercano a la ciencia, nosotros siempre que, o sea, un ser humano nace con unos guías. Sí. Cada uno de nosotros tiene como mínimo un guía desde el nacimiento. Ese guía es un ser espiritual, o sea, un ser de luz más avanzado, diríamos, que nosotros, que ya ha venido a estos planos y tiene más experiencia, y entonces está ahí como un apoyo. Y adicionalmente en los planos espirituales hay maestros, hay como unos seres de luz más avanzados. Entonces cuando nosotros llegamos allá a ese plano astral, que lo podemos hacer en sueños, cuando estamos profundamente dormidos, todos salimos de nuestro cuerpo y vamos a esos planos. Lo que pasa es que o no lo conocemos o no nos acordamos. También cuando muere uno parcialmente, que murió clínicamente pero por alguna razón vuelve, y también pues los que trascienden y no vuelven. Entonces al llegar a esos planos espirituales, puede ser que nos encontremos con el Maestro Jesús, puede ser que nos encontremos con un ángel, con un ser de luz, pero la mayoría de las veces suele suceder que es nuestro guía y nuestros maestros que se nos presentan de la manera que nosotros más confianza nos genere, para darnos como un soplo de tranquilidad. Sí. Entonces, si usted cree en Buda, probablemente vas a ver a Buda. Si crees en Cristo, pues vas a ver a Jesucristo. Si crees en otro maestro, probablemente se presente a otro maestro, porque es lo que te va a dar confianza a ti. Pero a la final todo lo mismo. Bueno, Alejandro, usted nos contaba un poco hace un momento de que todo empezó por la situación que vivió en el tema familiar. Pero yo asumo que usted ha intentado, o en un principio intentó contactar con su ser querido para poder conseguir respuestas. ¿Consiguió respuestas al respecto? Sí, porque cuando él trascendió, yo ya estaba como en el tema de la espiritualidad, pero sin saberlo. Y una vez él trasciende, mi primer impulso fue ir a buscar qué había más allá, porque yo no quería pensar que mi hijo se había desaparecido de un momento a otro. Exacto. Y que el amor, que la inteligencia, que la sabiduría, que lo hermoso que es,
fuera a desaparecer de un momento a otro. Eso no, eso como que en el inconsciente mío no cuadraba. Entonces yo me empecé a investigar qué pasaba y me encontré con muchísima información. Y recuerdo algo especial, que el día que estábamos en la capilla, cuando íbamos para el sepelio, habían 4 bombitas allí, o sea, estaba el féretro y habían 4 bombas, y de la nada una de ellas estalló y quedaron 3. Entonces, intuitivamente, porque todavía no sabía, yo dije, algo está pasando. O sea, ahí yo empecé a entender, tal vez no fui yo sino mi alma, que me estaba diciendo, bueno, esté pendiente porque van a venir señales. Y empezaron a llegar señales. Exacto, ahí voy a ir, porque ese punto me parece muy importante. En rigor, por lo general nosotros pensamos cuando un ser querido fallece, y nos hacemos la pregunta que usted acaba precisamente de responder, que es la de todos: ¿a dónde va nuestro ser querido? Y creemos, aquellos que sobre todo somos religiosos, católicos, cristianos y demás, de que el espíritu, el alma va a un lugar a descansar, ¿cierto? Y cada que fallece un familiar dice, bueno, se fue a descansar, no sabemos dónde, pero se fue a descansar. Pero a veces no es tan así. A veces ese ser querido, ese espíritu, todavía queda en un plano en el cual intenta comunicarse con nosotros a través de diferentes formas, de diferentes señales, de sueños y demás. En ese instante, uno puede hacer contacto con la persona de diferentes formas, pero se necesita tener la capacidad de comprender lo que intenta decir, interpretar las señales. Yo creo que yo creo que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con los seres trascendidos que tengamos. De hecho, todos nacemos con esa capacidad. Lo que pasa es que la sociedad, las religiones, que yo no critico ninguna de ellas, las creencias, los miedos, las películas de terror y todas esas cosas hacen que a la medida que vamos creciendo nos vamos alejando de esa capacidad. Pero todos somos almas, por lo tanto todos nos podemos comunicar con las almas, porque nuestro ser querido que no está aquí y ahora está en otro plano, pues es un alma. Entonces lo que yo creo que necesitamos es escucharnos a nosotros mismos, confiar en nosotros mismos y empezar a esperar esas señales, abrirnos a todas las posibilidades, a todas las probabilidades. Por ejemplo, en el caso suyo, usted dice, la bomba era una señal de mi hijo tratando de decirme algo, ¿cierto? Aquellos que sueñan con sus seres queridos, ¿también es una señal del ser querido o es una comunicación directa del ser querido de donde quiera que esté para decirle algo? O sea, los sueños, hay como 2 tipos de sueños. El sueño normal que podríamos tener en cualquier momento, que es como soñarnos entre familia, jugando fútbol o algunas cosas absurdas que uno a veces sueña. Eso podría venir del inconsciente o de otras cosas. Y hay el sueño que se llama un sueño vívido, que es donde yo sueño con mi ser trascendido, pero en el sueño logro entender que él no está en este plano. O sea, que estoy soñando, por decir algo. O sea, yo veo a mi hijo ahí y me doy cuenta que él no está, porque cuando sueño normal, pues yo veo como que estamos en la familia y lo que hacíamos antes y no me doy cuenta, entonces ni lo abrazo, ni le pregunto, ni nada. Pero hay algún sueño que yo sí me doy cuenta que estoy soñando o que ese ser ya no está en ese plano, y entonces aprovecho para abrazarlo, para decirle te amo, yo te quería ver y esas cosas. Eso se llama un sueño vívido y esa es una visita real del ser que el ser le hace a uno y que yo le hago a él. O sea, que nos encontramos en el plano astral. Bueno, yo he escuchado mucho la palabra trascendido. ¿Y qué significa? Es decir, nos preguntamos ahora, los suscriptores seguramente de los que estamos observando aquí el Rincón del Miedo, ¿qué es trascender? Nosotros preferimos cambiar la palabra morir por trascender, porque la palabra morir nos trae ese miedo, esa desolación que deja cuando un ser querido trasciende. ¿Qué significa trascender? Que como no morimos, somos eternos, lo que muere es este carruaje, el cascarón. El cascarón es lo que se queda acá.
nuestro ser querido está más vivo que nosotros, está en la casa real. Entonces lo que hizo fue trascender, o sea, pasar al siguiente plano o a los siguientes planos. Exacto, son planos lo que el espíritu entonces va avanzando. Va Pero variando. hay unos que no lo hacen. Hay unos que no lo hacen y se quedan lo que yo le llamo umbral. Otros dirán que se quedó en el astral. Es decir, que no dan el paso siguiente al plano espiritual. Y hay muchas razones por las cuales se pueden quedar. Y también se pueden quedar por un corto periodo de tiempo o por un periodo de tiempo muy largo también. Esa parte me parece interesante, Alejandro, porque también nos preguntamos, hay espíritus que nosotros desde la religión llamamos están en pena, porque no trascienden, ¿cierto? Porque no pasan al más allá o al otro plano, ¿sí? Se quedan como habitando creyendo que están habitando en este plano. Y esos espíritus lo hacen por diversas razones. ¿Cuáles podrían ser esas razones de las que usted más o menos más menciona? Claro. Por ejemplo, sucede a menudo cuando son muertes instantáneas, imprevistas. Sí. Digamos que yo voy por la calle y de pronto una bala perdida, ¡tum! Y ya. Depende mucho también del desarrollo espiritual de esa persona. Si yo tal vez creo que muero y se acaba todo, o que muero y quedo como en un stand-by hasta cuando una segunda venida de Jesucristo o algo así, pues esa muerte me coge desprevenido y de pronto cuando me veo es caminando sobre el prado que iba caminando cuando la bala me impactó y no me doy cuenta qué pasó. Y entonces empiezo a vivir una vida como si estuviera viviendo en este plano, pero realmente ya no estoy. Ya estoy de pronto en el astral o estoy en el umbral. Es decir, mi espíritu sigue normal, como si... Claro, porque es que no morimos, o sea, seguimos iguales, seguimos viviendo. Lo único es que se nos amplía la capacidad de escuchar, de ver, de transportarnos, de trasladarnos. Se nos amplía la conciencia, hay una expansión de conciencia. Entonces, probablemente yo no me dé cuenta, esa puede ser una razón. Otra razón es que sea mucho apego, entonces estoy apegado a lo material. Por ejemplo, si tengo una empresa, si estoy recién casado, si tengo mis hijos pequeños, entonces no voy a querer irme porque pienso que si me voy, pues van a quedar desprotegidos, voy a perder lo que tengo. Entonces ese apego hace que no me permita dar el paso siguiente. Hay como un apego. Porque recordemos que cuando salimos del cuerpo y pasamos al siguiente plano, seguimos siendo humanos. O sea, no es que yo salga, o el alma mía salga del cuerpo y de una vez ya sea una luz, o sea un ángel, como mucha gente cree, es que tengo un angelito en el cielo. No. Mi cuerpo astral, yo dejo el cuerpo físico acá, y mi cuerpo astral sigue cargando parte de humano, parte de ego, parte de emociones. Entonces, sí, por eso yo podría tener apegos, por eso yo querría quedarme aquí. Hay otras personas que se quedan por el miedo. Entonces, sí, hay una persona que dice que cuando muera va a ir al infierno porque le hablaron del infierno, que lo está esperando Lucifer allá con no sé qué cosa y que se va a quemar. Y al ver que quedó vivo y quedó como en algo oscurito, pero ahí no hay candela, pues prefiere quedarse ahí que pasar a la llama. Entonces, también los miedos pueden hacer que uno se quede acá. Por eso, nosotros creemos que un buen morir está en un buen vivir aquí en este plano también. Es un llamado del alma a hacer conciencia de lo que estamos viviendo acá para el día que nos toque, ese paso sea más liviano. Yo lo escucho a usted y empiezo a entender a una persona que comprende la muerte, que entiende que lo que hay después de fallecer, después de morir, puede ser algo que no nos cause miedo. Pero una persona que está a punto de fallecer, una persona que, voy a poner un ejemplo, viene padeciendo una enfermedad lamentable, penosa, durante meses, y sabe que su hora final está a punto de llegar, no quiere irse porque teme no saber qué hay allá. Es decir, se apagan las luces y cuando yo vuelva a abrir los ojos, ¿con qué me voy a encontrar? Es como que el temor de esa persona, el cuerpo como tal, antes de que pensemos en el alma, de yo estar diciendo, no me quiero morir porque me da miedo, ¿qué sigue? Quizás yo al escucharlo usted tiene un poco más de comprensión de que
o enviar ese mensaje a las personas a decir, no podemos temer, lo que sigue es, digamos, trascender, seguir divagando por los planos o llegando a un plano astral distinto? Claro, o sea, no solamente no deberíamos tener miedo a la muerte, porque a todos nos va a llegar. Sí. O sea, es algo absurdo, le tenemos a algo que es seguro. Inevitable. Sí, claro. Pero adicional a eso, deberíamos en este plano tomar conciencia de la muerte, porque no solamente nos llega a nosotros sino a nuestros familiares. Por nosotros teníamos un niño de 16 años y nadie se imaginaba eso. Sí, total. Y no nos habían preparado para eso. Pero eso es necesario hacerlo, porque entre menos miedo tengamos a la muerte, menos apego vamos a tener en este plano también. A veces la sociedad nos lleva a pensar que lo importante es lo material, el tener, el abarcar, el ser, pero a veces dejamos al lado lo que más importa, que es nuestra alma, lo que hemos venido a hacer también. Entonces yo creo que no está mal tener, ni no está mal trabajar y eso, pero también dedicarle un poquito a la espiritualidad para conocer lo que sí o sí nos va a llegar y estar preparados para eso. Y entre más preparados o entre más conscientes estemos, ese paso va a ser muchísimo más fácil. Lo otro que yo quiero decir es que lo que las religiones dicen, y con todo el respeto de las religiones nuevamente, de que el infierno, de que nos espera el castigo, de que alguien nos va a juzgar, eso no es verdad. Es que nosotros, cuando estemos allá en la luz, cuando nosotros pasemos a esos planos superiores, vamos a tener tanta conciencia que nos vamos a dar cuenta lo que hicimos y lo que no hicimos. Entonces, si yo te hago sentir mal a ti o a cualquier otra persona, o si yo maltrato a una persona, pues en ese momento yo voy a ver ese pedacito de mi vida y lo voy a sentir en carne propia. Entonces, ese sería el castigo real, de yo darme cuenta lo cruel que fui o lo benevolente que fui, porque también se da de esa manera, y allí es donde realmente viene el autocastigo, que no es un autocastigo, sino como un dolor de alma, haber hecho sufrir a esa persona sabiendo que la pude haber hecho feliz, o haberle ayudado, o haberle dado un bocado de comida, bueno, lo que fuera. Entonces, eso de que el infierno y que nos esperan, eso no es real. Somos nosotros mismos los que nos juzgamos. Bien, Alejandro, me gustó aclarar eso un poco porque, como le digo, los miedos que tenemos nosotros, todos, yo creo que todos, a veces nos preguntamos, hoy estoy aquí sentado contigo y entonces yo no estoy pensando en mi muerte, porque vivo una vida plena y feliz, pero mañana amanezco, no sé, una depresión, cualquier cosa, y empiezo a pensar, voy a morir en cualquier momento. ¿Para qué estoy viviendo esta vida si al final de todo es el fallecimiento, me espera la muerte, pero yo tengo miedo a no saber qué sigue? Y las personas, cuando van escuchando estos temas aquí con nosotros, pues se van haciendo una idea, también así como la estamos haciendo nosotros, de que hay otro, es decir, el camino continúa, no es que el camino se detenga allí, de que apagas los ojos para siempre, no, vuelves a abrir los ojos y debes de trascender para ir a otro plano. Regresar a la tierra, eso, es decir, la reencarnación, eso no existe. Creo que sí existe. Claro, porque nosotros venimos a este plano a experimentar, a aprender, a evolucionar como almas. Y probablemente ninguno de nosotros, del entorno de nosotros, esté lo suficientemente iluminado como para decir que ya no necesita volver. O sea, si fuéramos de pronto San Francisco de Asís o algo así, quizás ya digamos, bueno, ya superamos muchas etapas. Entonces, lo más seguro es que tengamos que venir muchísimas veces más en cuerpos diferentes y en otras épocas, a seguir aprendiendo y a seguir evolucionando como humanidad. Entiendo muy bien. Bueno, usted nos contaba un poco sobre que ha creado una comunidad con personas que creen en este aspecto del mundo espiritual, ¿cierto? Lo llevó eso, obviamente, lo del caso de su familiar, de su pequeño hijo. Pero también ha logrado hacer contacto con espíritus
con almas que le dan mensajes para usted interpretarlos. Nosotros tenemos bueno, en la búsqueda que yo mantengo, encontré una vez una comunidad que hacen como una especie de meditación por internet, entonces hay de muchos países, y esas personas logran ir a los planos astrales y encontrarse con sus seres queridos trascendidos. Pueden ser que están recientes o pueden ser abuelos que hace 20, 30 años trascendieron, da igual. Y entonces yo ingresé en esa comunidad. Por mi mente cuadriculada que todavía tengo de ingeniero, me ha costado mucho hacer lo que cualquier ama de casa, cualquier persona estudiada, humilde, da igual, han podido hacer. O sea, hay personas muchísimo más adelantadas que yo en ese tema. Porque yo no he podido ver a mi hijo así, tal. Sí he tenido algunas experiencias pequeñitas, pero así como ellos que lo ven, es como ir y visitarlos. Entiendo. O sea, llegar a un plano y estar su familia trascendida y esperándote, y te llevan a conocer, te muestran cosas, te hablan de cosas, te muestran avances, cosas que a veces ni conocemos acá. Yo no he llegado allá, pero sí he tenido experiencias con otras cosas en esos planos también. ¿Y como qué tipo de experiencias? Por ejemplo, un día estaba tratando de contactar con mi hijo y lo que vi fue una persona, a un joven, sin camisa. Había como un bosque bien podado, así como una pared, y él estaba recostado sin camisa y con una, no sé cómo se le llama, una balaca, una tela aquí de colores amarrada y sin camisa. Entonces, cuando nosotros solemos que cuando se acaba la meditación, pues decimos lo que vivió cada persona, porque puede ser que eso le resuene a otra. Entonces, cuando me tocó el turno a mí, pues yo dije que había visto a ese joven, y una mamita se puso casi aquí a llorar porque dijo que hacía 2 años el hijo de ella había trascendido, y le resonaba mucho porque ella había regalado la mayoría de las prendas del hijo, pero tenía unas camisas artesanales que no quería salir de ellas. Y la hija, o sea, la hermana del trascendido, le decía que regalara eso, que para qué guardaba eso. Entonces ella no sabía qué hacer. Cuando yo le dije que el muchacho estaba sin camisa y con esa balaca, ella se dio cuenta que era su hijo por la descripción, y dijo que era que el hijo le estaba mandando esa señal a través de mí de que no era importante las camisas, que hiciera lo que ella quisiera, que para él no era importante eso. O sea, que las podía regalar, las podía quedar, no era importante. Y la cinta o la balaca que tenía, ella me dice que era su hijo y que fue real porque a él le pegaron un tiro en la frente y le dieron sepultura con esa telita de colores que yo le había descrito. Es decir, usted en medio del contacto que intentó hacer con su hijo se encontró fue con otros con el hijo espíritu. de una compañera del grupo. ¿Y es la primera vez que le pasa o ya le ha sucedido en otras ocasiones? Me sucede mucho que cuando la líder, que es de Argentina, se llama Alejandra, ella ve cosas, ella sí ve muchas cosas, ¿no? Entonces ella describe, entonces dice, es una medium. Ella no es medium en sí, pero es como una medium porque ve muchísimas cosas, no solamente ve a la familia de ella, sino a otras cosas. Ajá. Entonces ella dice, por ejemplo, veo una señora en una playa feliz y tiene un trapo en el cabello de colores y tal. Entonces, a mí me sucede mucho que cuando yo estoy intentando ver a mi hijo y ella dice esas cosas, si es para mí, o sea, si son personas cercanas a mí, el mensaje es cerca a nosotros, familiares o amigos, a mí se me empieza a aparecer. O sea, ella dice eso y yo empiezo a ver la señora, o sea, la familiar o la amiga o lo que sea mía. Entonces yo trato como de apartarla porque quiero ver a mi hijo, pero ella vuelve y dice, ¿quién conoce a la señora tal y tal? Entonces vuelve y se me aparece, entonces a mí ya me toca interrumpir y decirle, Aleja, la señora se llama Yolanda Botina, por ejemplo, hermana de Carlos Botina. Entonces un familiar de nosotros, entonces yo le dije, la señora se llama Yolanda Botina. Me dice, sí, Ale, porque está saludando. Ella está saludando feliz en la playa. Me dice, pero ella tenía un hijo, me dijo. Entonces yo le digo, bueno, realmente tenía 3, pero 2 están en ese plano y uno trascendió cuando estaba niño, que lo atropelló un bus. Me dijo, ay, pues es ella porque anda con el hijito y está feliz y saluda. Entonces son cosas increíbles que no se pueden... Pues no sé, usted me lo acaba de decir y
Se me pone la piel chinita, pero usted ya no lo siente así, ya lo ve normal. Por el contrario, cada que sucede eso me siento feliz porque Sí. siento que estamos cada día en el camino correcto. Claro, tiene toda la razón. ¿Sigue insistiendo usted con el tema de su hijo actualmente? Siempre, siempre, cada que puedo hago meditaciones, hablo con él. Eso es muy importante para los familiares que tienen un ser trascendido. Eso no es pecado, no, porque las religiones te van a decir que deje descansar el alma, que no le hable, que no le deje descansar en paz. Por el contrario, como dijimos al inicio, no lo hemos dicho, cuando uno trasciende, sea que crea que no hay nada o sea que crea que hay más vida, cuando yo trasciendo y me siento vivo y veo a mis familiares llorando por todos lados, yo lo que quiero es desesperadamente ir a cada uno de ellos y decirle, no sufra, que yo estoy mejor, yo estoy bien. Entonces por eso empiezan las señales. Y ellos nunca los vamos a molestar porque ellos quieren tener un contacto, tener una comunicación permanente con nosotros. Entonces los familiares que nos estén escuchando y que van a escuchar este podcast más adelante, decirles que les hablen a sus familiares, que les pidan señales y que estén atentas, atentas y atentos a abrirse a todas las posibilidades, porque las señales sí o sí cada día nos las envían. Y a la medida que nosotros entendemos las señales y les pedimos más, ellos con más intensidad las van a mandar en cada momento. Aquellos casos en los que manifiestan que en su casa se mueven cosas, se escuchan ruidos, que sienten que su familiar está ahí tratando de comunicarse con ellos a través de estos métodos, de estos movimientos, de las cosas, ¿realmente se trata de eso o es algo más? Pueden ser de las dos cosas, pero si por ejemplo yo tengo mi hijo, nosotros cuando nuestro hijo trascendió, nosotros escuchábamos, como teníamos un baloncito con el que jugábamos a veces dentro de la casa, entonces nosotros estábamos con mi esposa despiertos y el balón sonaba. Nosotros sabíamos, como si estuvieran jugando como con si estuviéramos jugando, como si estuviera rodando. Y nosotros sabíamos que era él y no nos daba miedo. Mi esposa escribía en un cuaderno noticas pues para desahogarse y para también comunicarse con él, y de noche nos despertábamos y escuchábamos que las hojas pasaban. No. O sea, y sabíamos que era él. Tremendo. Y hemos recibido señales, o sea, cosas increíbles. Esa está fuerte. Porque por lo general cuando a uno le suceden ese tipo de cosas, lo primero que lo agobia a uno es el miedo, es el temor. Pero ustedes, por el contrario, se sentían seguros. Claro, porque afortunadamente yo empecé a investigar, yo soy muy autodidacta, entonces en cuanto él cerró los ojitos y dejó de respirar, yo ya estaba buscando. Y eso me ayudó mucho a ayudar a mi familia. Entonces mi hija, que en ese tiempo tenía 14 años, ella ya empezó a entender lo que eran las señales, empezó a entender que no se había ido, o sea, que no había desaparecido, sino que había pasado a la habitación siguiente, que estaba mejor que nosotros y que nos podíamos comunicar con él, y mi esposa pues también. Entonces lo que hicimos fue como unir fuerzas y empezar a buscar la forma de comunicarnos con él. Y el miedo obviamente antes sí existía, yo le tenía miedo también, sobre todo pues las películas, el cine y todas esas cosas que le meten a uno, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, pero nunca más lo volvieron a sentir o a escuchar. Sentir tanto así ya como en la casa que mueva cosas, no. Pero entonces ahora... Y quizá movía las cosas, las hojas, el balón, porque no había trascendido en ese momento. Probablemente estaba en el astral todavía, y probablemente no se había especializado en las señales. Porque cuando yo trasciendo, pues no es que yo sea experto, es como que estoy iniciando, tengo que dar mis primeros pasos para poderme comunicar ahora con este plano, no es como tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que como no tiene la expertise todavía, entonces se comunican de la manera que puedan. Entonces mueven un mueble, nos mueven la cámara o cualquier cosa con tal de hacerse sentir. Pero a la medida que yo entiendo las señales
y él ve que yo las estoy entendiendo, pues va perfeccionando y ya de pronto no necesita gastar tanta energía moviendo un objeto, sino que ahora se comunica con nosotros a través de otros medios. Bueno, uno por lo general lo llama eso, me están asustando. Hay personas que todavía no comprenden. Es bueno que estemos hablando de este tema porque así quizá usted, amigo suscriptor o suscriptora que nos está viendo en estos momentos en el Rincón del Miedo y ha tenido este tipo de situaciones en su casa en el que se mueven cosas, escucha ruidos, como lo que pasó en el caso de Alejandro, que se escuchaba el balón cuando su hijo jugaba con él, o las hojas porque su mamá le escribía alguna nota tratando de comunicarse con él y él las leía. No quiere decir que lo esté asustando, quizá está, como lo acaba de decir Alejandro, enviándole señales de la manera en que es posible el espíritu enviar la señal, mientras aprende y se adapta al mundo o al plano donde se encuentra, ¿cierto? Es lo que logro entender al respecto, Alejo. Claro. Digamos que trasciende un ser querido, una familia, el que desea, y empieza a mover cosas, por decir algo. Suele mucho, son muchas las maneras, ¿no? Puede mover objetos no tan pesados, pueden prender la televisión, pueden prender la radio, pueden prender el computador. O sea, son muchas, pueden apagar y prender luces. Es lo que más se les facilita, porque somos energía y pues pueden manipular la energía fácilmente. Pueden mandarte un mensaje de WhatsApp desde el teléfono de ellos al tuyo. No. O sea, son cosas. Pero entonces, en vez de asustarse, yo le diría a la comunidad que nos ve, que en vez de asustarte, pregúntale. Por ejemplo, si se le prendió la televisión y se fue mi mamá, entonces, mamita, ¿eres tú? Si eres tú, mándame una señal que me confirme eso. Por ejemplo, hazme ver una mariposa en estos días dentro de mi casa, o una libélula, o un colibrí, o lo que quiera, y esté atento. Y sucede. Y sucede. Bueno, me deja como impactado un poco, ¿no? Porque, claro, no lo hemos relacionado de esa manera. El otro día, un suscriptor nos envió una historia que le había sucedido hace unos meses. Él se encontraba viendo la televisión y alrededor de la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, le dio sueño, decidió apagar el televisor, pero cuando apaga el televisor, en el reflejo del televisor, detrás de él había una persona parada. No la conocía, es una persona desconocida. Entonces él se voltea y no hay nadie y el televisor se enciende solo. Ahí podríamos entender que de todas maneras en esa casa donde él estaba habitó alguien y que no trascendió nunca o que no pasó al plano y quiso manifestarse tratando de decir yo estoy aquí. ¿Podremos interpretarlo así? Si él no tiene si él no lo conoció y fuera de eso no tiene un pariente trascendido, es probable que hay seres, como hablábamos al inicio, que se quedan en este plano y están allí porque porque no se quisieron ir por algún apego o porque creen que siguen vivos. En mi casa, por ejemplo, mi esposa, antes de que el niño trascendiera, mucho antes, hace unos años, ella llegó a ver un señor. Estaba sola en una habitación y vio un señor saliendo de la habitación con sombrero y con traje. Tipo medianoche, no sé, 1 de la mañana. Estilo ochentero quizá de pronto el señor. Sí, era un señor no tan de edad, pero elegantemente vestido. Entonces, te digo, de pronto de la época. Sí, sí, de esta época, pero unos años atrás, probablemente uno de los dueños de la casa o algo así. Que nunca trascendió entonces. Que tal vez no pasó al plano exactamente, al plano astral y después al plano espiritual. Bueno, ¿y esas personas quedan en qué? ¿En qué parte quedan? Bueno, esas personas no, es espíritu. Es alma, diría yo. Esa alma queda aquí, queda para mí en el umbral, para otros, mucha gente también en el plano astral,
que algunos dicen que la tierra y el astral están pegados, y yo creo que hay un umbral, pero bueno, da igual, pero quedan ahí o en el plano astral o en el umbral, y no van a la luz, o sea, porque después del plano astral, si quiere más adelantico hablamos de eso como para que la audiencia le quede un poquito más claro. El astral es un plano muy parecido a la tierra, y allí vamos con todas nuestras emociones todavía, vamos con el ego, si nos vamos enojados, si odiamos, si tenemos codicia, todo eso lo llevamos ahí todavía en ese cuerpo astral. Bueno, me parecería bien que en este momento lo fuéramos explicando un poco, porque incluso yo todavía estoy confuso. Ya, y me gustaría comprender. Mira, suponga que trasciendo en este momento y mi alma sale. Sí. Voy a poder ver desde arriba, normalmente desde arriba, todo lo que está sucediendo, lo que usted está haciendo, el que está llorando, y probablemente pueda ver a mi familiar que está en Estados Unidos o en España también en el mismo momento, porque tenemos una expansión de conciencia. Si yo no tengo apegos, no me voy con odios y no me voy y me doy cuenta de lo que está sucediendo, si yo me preparé, por decir algo en esta vida, de que la muerte solamente es el paso a la siguiente habitación, probablemente yo pase más fácilmente y más rápidamente al plano astral. El plano astral es algo muy parecido a la Tierra, y yo dejo este cuerpo físico, pero entro en el cuerpo astral. Nosotros tenemos más o menos 7 cuerpos. El alma tiene como 7 cuerpos. Entonces yo paso al plano astral, pero a ese plano astral llevo emociones, soy un ser humano todavía. O sea, llevo creencias, llevo miedo, llevo envidia, llevo odio, todo lo que yo tenga como ser humano. Y ese plano astral lo que me va a permitir es como purificar mi alma. O sea, que allí yo empiezo a deshacerme, a volverme más espíritu y menos humano. Y voy dejando mis creencias, voy dejando mis apegos, voy dejando mis odios, y voy cada día teniendo más conciencia de lo que realmente soy. Una vez me haya desprendido de todas esas cosas, el plano astral desaparece, es como si muriera nuevamente, y ahora ya estoy listo para ir a la luz, que sería el plano espiritual. El plano espiritual pues ya es donde sí está el alma, ya como es. Con lo que es Alejandro Avilés en este momento, no es que me olvide de mis parientes, o sea, los voy a recordar, voy a llevar todo mi recuerdo, todas mis experiencias, pero sin las emociones humanas. En ese plano ya no hay sentimiento de nada, no hay hambre, no hay dolor, no hay angustia, nada. En ese plano, en el astral, podría todavía uno sentir ganas, deseos de comer, porque seguimos siendo humanos, deseos de hablar, cosas. Pero no quiere decir que lo necesitemos para subsistir. No es que lo necesite, sino que como va todavía con los apegos humanos, entonces como la creencia, la costumbre, el hábito todavía nos lleva a eso. Una vez pasemos al plano espiritual, ya no vamos a necesitar probablemente alimentación, esas cosas, porque ya somos un espíritu. Pero seguimos sigue siendo Alejandro, por eso es que no se pierde, o sea, por eso no crean que cuando un ser querido se va, es que lo perdemos, no. Porque pueden pasar años, estar en el plano espiritual o en planos más elevados, porque hay otros planos, e igual el lazo de amor que existió nunca se va a romper, seguimos siendo iguales. Y nos vamos a volver a encontrar, que es lo más importante. Muy bien, yo creo que nos quedó claro ese aspecto, ¿cierto? Sobre los planos. Y usted mencionaba algo de hacer una especie de... bueno, eso no es una oración, es una meditación. Una meditación. Es una meditación. ¿La meditación te permite hacer contacto con tu ser querido? ¿La meditación te permite, digamos, conocer un poco más sobre el plano en el que esté o si trascendió o no? ¿Cómo se hace la meditación? La meditación es una... se coloca una Ave María, que no recuerdo el nombre ahorita, un tonal creo que se llama. Es como para entrar pues como en la parte espiritual, es una musiquita como si fuera religiosa, pero realmente el sentido no es religioso. Estamos en una posición meditativa, en una posición con los pies sobre el piso y la columna recta, y allí empezamos a tratar de relajarnos y a empezar a soltar las emociones, la desconfianza, el miedo, lo que sintamos, tratar como de tomar conciencia y irlo soltando. Y después la guía
que es la señora de Argentina, empieza a hacer como una especie de meditación guiada, que ella lo hace diferente en cada sesión, y nosotros nos empezamos a dejar llevar. Es como yo contarte una historia. Entonces vamos a ir a un jardín hermoso, está lleno de mariposas, y tú te vas imaginando ese tipo de cosas, te vas relajando, te vas soltando, y luego llega el momento en que ya cruzamos al plano, o sea, dejamos el cuerpo acá en posición meditativa, y el alma realmente es como liberarse un poco e ir al plano astral, y allí nos vamos a encontrar con nuestros familiares. Eso es lo que de pronto en otras culturas lo llaman desdoblarse. Algo parecido, es algo parecido. Lo que pasa es que desdoblarse significa que yo estoy aquí y de pronto mi alma sale y llega, por ejemplo, al apartamento y se encuentra con nuestros familiares allá. Sí. Acá lo que hacemos es un poquito como dejar que el cuerpo deje de aprisionar el alma, o sea, como que le dé un poquito de libertad al alma para poder expandir un poquito la conciencia y hacer conexión con esos planos. Y en medio de eso es donde usted ha encontrado, digamos, a este tipo de espíritus de otras personas, Ajá. de otros seres que se han intentado comunicar a través de usted. Sí. ¿Nunca sintió miedo en ese momento? No, porque yo voy ansioso de encontrar con mi hijo, con mis familiares, y al ver a otra persona, además que eso de las almas y eso no es lo que nos cuentan en las películas y en las historias, no. Son seres de luz, siguen siendo nuestros familiares y son seres totalmente inofensivos. Entonces es como estar nosotros hablando acá. Alejandro, y en este tiempo que ha logrado usted hacer estos estudios tan importantes además, y sigue intentando contactar a su hijo, ¿lo va a continuar haciendo hasta que pueda ya entablar un diálogo directo con él? ¿Y qué quiere usted preguntarle? ¿O qué quiere saber de él? Yo siempre he sido una persona de retos, de romper esquemas. Y me dije algún día, si realmente no morimos, y por ejemplo usted piensa, hace, no sé, 20 años, uno no se imaginaba una telellamada, ¿no? O sea, cuando veía uno en las películas, ¿no? Decía, estos manes de que usted está hablando con alguien en Japón y está viendo ahí la persona, decía, eso es imposible, ¿no? Ah, sí. Entonces yo decía, si eso se dio hace 20 años o 30 años, no lo creía, ¿por qué no intentar comunicar este plano con otros planos? Es algo parecido, o sea, ¿cuál es la diferencia? Y si hay un amor de por medio, pues con mayor razón. Yo lo que sueño es con poder cambiar eso. Yo sé que, no sé si yo lo alcancé a ver o no, pero yo creo que la humanidad en algún momento va a romper ese esquema, y cuando alguien se vaya al otro plano no va a llorar, sino que va a aplaudir porque sabe que regresa a casa y porque sabe que va a vivir en permanente comunicación. Eso es lo que me gustaría llegar a lograr. Quitarle ese dolor a la humanidad. Sí, claro, el dolor de pensar uno que su ser querido se fue para siempre. De esa desolación que deja la trascendencia de un ser querido. Es lo que estamos hablando aquí precisamente, Alejandro, porque las personas, el común denominador de la gente es: perdí a mi ser querido, ya no lo vuelvo a ver, no voy a volver a saber de él. Es lo que nos llena de angustia y tristeza, porque en el caso de si llevamos y lo enterramos en el hueco, entonces lo entierran y quedó para siempre ahí, ya no puedo volver a verlo. Lo que estamos tratando con este espacio de hoy es comprender un poco más el más allá, es decir, ¿qué hay después de la muerte? Que es la pregunta y la incógnita que todos nos hemos hecho, y que en estos minutos que hemos estado dialogando hemos ido, digamos, expandiendo un poco más la mente a entender que ese más allá nos deja la posibilidad de seguir contactando con nuestro ser querido. Es decir, ese ser querido sigue ahí. Ese ser querido seguirá amándote igual. Y hay una vida que te espera, llamémoslo así, una vida en otro plano que te espera después de morir. También para aquellos que de pronto le tememos un poco al tema de dejar este plano, el plano terrenal.
entender y comprender a través de este podcast de hoy que la vida en el plano terrenal se extingue, sí, pero luego siguen otros planos, el plano astral, el plano espiritual y otros más que vamos trascendiendo poco a poco. Es más o menos lo que hemos logrado ir captando en este podcast de hoy, Alejandro. Sí, claro, es decirle a la gente que primero no... Lo que pasa es que el tema es bastante extenso, pero voy a tratar de resumirlo un poquito. Nosotros venimos a este plano con un propósito, o sea, con un derrotero ya definido. Uh-huh. Venimos con la parte principal de nuestras vidas ya programadas. Entonces, si yo, por ejemplo, me tenía que encontrar con mi esposa, que yo soy del sur del país y ella del norte, y nos encontramos aquí en Cali, eso parecía imposible. Pero es que eso lo teníamos planeado y tenía que suceder así. Entonces, la mayoría de las cosas nosotros las tenemos ya planificadas. Uh-huh. Y no fue porque nos las impusieron, sino porque nosotros, cuando estamos allá en el plano espiritual, nos las programamos de acuerdo a lo que necesitamos venir a trabajar. Entonces, lo que venimos nosotros a vivir en este plano, además de ser una experiencia, es como una especie de una película, un sueño. Yo le digo la mejor forma de yo decirle a la gente es: piense que eres un actor de Hollywood famoso y que te contratan para venir a filmar una película en Colombia, y la película dice que se vas a enamorar de tu esposa, te vas a conseguir una novia, te vas a enamorar, te vas a casar, vas a tener una hermosa hija, y esa hija va a ser descuartizada, por decir algo, ¿cierto? Por una persona mala y bueno, tal. Usted viene con la ilusión de volverse más famoso y de ganar dinero. Uh-huh. Pero cuando llega a Colombia se le olvida todo el plan que hicimos, ¿cierto? Y entonces empieza a vivir esa película como si fuera su vida real. Okay. Entonces, cuando le sucede eso a su hija, pues usted se quiere morir y le coge rabia a Dios y le coge rabia a los vecinos y a la vida y se quiere suicidar y bueno, todas esas cosas. Pero realmente estás viviendo una película, porque la verdadera vida la tienes en Hollywood. Ya te está esperando tu verdadera familia. Lo mismo sucede con nosotros. Venimos acá con unos planes, algunos más difíciles que otros, pero al fin y al cabo es una película, es una historia, es un rol. Entonces, como acá olvidamos todo, cuando llegamos acá, es cuando nos empiezan a suceder cosas, algunas más difíciles que otras, ahí empieza lo difícil. Pero realmente podemos llegar a una etapa de la vida donde tomemos conciencia y por más difícil que sean las cosas, las podamos llevar de una manera amena. Eso sería una libertad ideal para la humanidad. Tiene mucho sentido. Hace unos años hablé con un amigo que tenía una conexión muy fuerte con Dios, decía él. Y él me explicaba, y lo entiendo ahorita que estoy aquí sentado contigo porque, digamos, yo no había comprendido lo que él me decía. Además estaba muy joven, uno trata de no creer en ese tipo de cosas hasta que le suceden ciertas cosas y empieza a creer en esto. Pero él me decía, lo que pasa es que a nosotros se nos muestra la vida toda completa, antes del nacimiento. Nos muestran cómo va a ser tu vida hasta el día de tu deceso. Uh-huh. Te muestran todo. Como en un rollo fotográfico que va pasando y va pasando y va pasando y rapidito te muestran toda tu vida completa. Tú naces y empiezan a suceder cosas que hoy en día les llaman déjà vu, que son, digamos, yo estoy aquí sentado contigo haciendo este podcast, pero caray, yo ya había vivido este momento. Y yo digo, qué raro, yo siento que yo había soñado esto. En realidad es porque nos mostraron que esto había sucedido. Es muy similar a lo que estás diciendo porque es como que ya tienes un plan marcado de toda tu vida, de lo que va a ser, de lo que te decías, que conoces a esa persona en tal momento, en tal circunstancia, y todo va sucediendo y todo va acorde a como de pronto es el plan que te toca y lo que viniste a hacer aquí a este plano terrenal, llamémoslo así. Así que tiene mucho sentido lo que acaba de decir Alejandro, porque lo conecté justamente en el momento cuando se me vino a la mente ese recuerdo de lo que decía el amigo mío, que es una persona que creía mucho en Dios, que le sucedieron cosas fantásticas y que en algún momento les voy a contar aquí en este podcast.
Alejandro, no sé si tenemos alguna acotación más por hacer, ya se nos está acabando el tiempo, pero este es un tema que tiene mucha tela de donde cortar. Y yo creo que nos tendríamos que hacer unos 10 podcasts para poder hablar bien sobre el asunto, ¿no? Pero algo que podamos resumir para nuestros suscriptores en estos momentos. De verdad el tema es muy largo, o sea, aquí tratamos de chapotear, de cortar de todos lados como por darles una idea redonda, Sí. pero es profundo. Hacerlo resumido, porque en realidad pues sí. Exactamente, es extenso. En cuanto a lo que decía el déjà vu, puede ser eso lo que le pasa a tu amigo y también puede ser que digamos nosotros estamos aquí reunidos hoy y probablemente en 100 o 150 años, cuando hayamos ido al plano espiritual, porque todos los que estamos acá y con todos los que nos encontramos en la vida, es una familia álmica, o sea, nosotros en esos planos también vivimos en familia. Entonces tú eres mi familia en ese plan y mi esposa y todos los que nos conocemos. Entonces probablemente cuando volvamos todos allá en 100 años, programemos una siguiente venida acá. Ya de pronto yo en otro, obviamente en otro cuerpo, pero puede ser en otro mujer, hombre, quizás no sabemos el rol. Y probablemente en alguna ocasión nos sentemos por acá o nos pasemos por acá y digamos, pero esto se me hace conocido. Sí. Este edificio o esta tierra o este río se me hace conocido, sabiendo que nunca había estado en este lugar. Pues realmente sí había estado porque hace 100 años estuvimos hablando acá. Entonces eso es un déjà vu también, que sucede muchísimo a menudo. Para redondear, decirle a la gente que a esas mamitas y papitos que nos van a escuchar, a esas personas que han perdido un ser querido o varios seres queridos, que en estos tiempos no es raro, decirles que aunque es muy duro, el duelo de todas formas hay que vivirlo, por más que uno sepa que el ser querido pasó al siguiente plano, pues no deja de hacernos falta la parte física, el abrazo, el verlo ahí, la desolación que queda en la casa. Ese duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que expresarlo, hay que trabajarlo de todas las maneras posibles. Y una vez ya se ha hecho esto, entender que no hemos perdido nada, porque primero todos vamos para allá, solamente nos adelantaron, pero están mejor que nosotros porque están en la casa de toda la vida. Si no están bien con nuestro creador y con los seres de luz que son superiores a nosotros, no podrían estar mejor en ninguna otra parte, y sobre todo porque nos vamos a volver a encontrar, nos están esperando. Pero lo más importante es que también nos podemos estar comunicando en cada momento con ellos. Qué buen mensaje ese, Alejandro. Muchas gracias, de verdad, por compartirnos la experiencia y sobre todo dejarnos la reflexión. Al final de cuentas, ese ser querido que hemos perdido en la vida nos está esperando allá y allá nos reencontraremos con él. Porque sí, para responder a la pregunta de la incógnita, sí hay algo después de la muerte. Hay más planos que nos esperan, así que no hay que temerle a la muerte. La muerte es solo un paso. Y se me olvidaba, Julio, decir que, porque habrá gente diciendo, como colocando en duda lo que estamos hablando acá, hay dos maneras científicas de comprobarlo. O sea, no estamos hablando sobre creencias, sino sobre la ciencia. Entonces, hay un tema que de pronto en otro podcast lo podemos hablar, que se llaman experiencias cercanas a la muerte, las ECM, y esto es principalmente documentadas por médicos, psiquiatras, psicólogos, bueno, todo el tipo de fuerte de la ciencia, que es que una persona muere en una clínica y lo declaran muerto clínicamente, pero al cabo de segundos o hasta de horas, esa persona vuelve, no se sabe por qué razón. Incluso años. Sí, y entonces vienen y cuentan todo lo que estaba pasando alrededor. O sea, la persona que duró 15 minutos, entre comillas, muerta, viene y le dice al médico: yo vi cuando se te cayó el lapicero, yo vi lo que te dijo la enfermera, yo vi cuando tal cosa, o sea, evidencia. Entonces eso ha hecho que la ciencia haya tenido que aceptar ese tipo de cosas y empezar a documentar. Entonces hay muchísima literatura acerca de eso. Brian Weiss,
la doctora Kühler-Ross. O sea, hay mucha gente, muchos escritores, psiquiatras y eso que han dejado evidencia. Y la segunda evidencia es que los psicólogos se especializan en algo que se llama regresiones a vidas pasadas y expansión de conciencia. Entonces, cualquier persona de nosotros puede ir a un psicólogo de esos, a un terapeuta de esos, y a través de una técnica muy sencilla nos llevan a una vida pasada. Y tú ver, por ejemplo, que hace 500 años vivía en Roma y que estaba vestido de soldado romano e incluso hablar en italiano o en otros idiomas que nunca en la vida has hablado, y después salir de ahí de esa hipnosis o de esa vivencia e ir a buscar y encontrar que esa persona que tú encontraste existía en realidad en la historia y esas cosas. Y la otra es la expansión de conciencia, que también la hace el psicoanalista, pues la persona especializada, y lo que hace es que a través de una meditación te lleva a los planos astrales y te encuentras también con tus seres queridos, guiado por un profesional. Mucha tela, de verdad, de dónde cortar. Alejandro, gracias por acompañarnos en el podcast. Con mucho gusto, yo encantado, y un abrazo para tu comunidad. A la gente recuerde activar la campanita de notificaciones, suscribirse, compartir, apoyarnos y recomendarnos además en estos podcasts. Les recuerdo, si usted tiene una historia por contarnos, aquí les vamos a dar lectura a cada una de ellas. Déjenos un mensaje en el DM que estaremos relatando su historia. Soy Julio Polo, esto es El Rincón del Miedo 666, un capítulo más en lo que tiene que ver con qué hay después de la muerte. Muchas gracias.